Marmari pulamien, puhuequeche, trabulelu tfachitoy kimel tuun mapudun meo. Fachantumay yamulain tañi regletoy, ni conel tulel ni kimel tual pulamien mapudungun. Feitañi toy fachanto conel tuley tañi az mapuka filkezungu rupamon, ¿ya? En Winkadungun sería normativa mapuches y los procesos históricos, ¿ya? Chumle que fue el cuifi tañi mongen tañi cachumble rupul tañi mongen me opulamien. Fei piain chem suam. Chumayin fachi toitun sungumeo ti regle toitun pulamien. Fei tfamo amulayin tañi chumngechi tañi pengekel tañi atukulen tañi mapu. Feimo peayin filke az mapu. Chumngechi tano uke fui tate pu ngenel tukelu ta mapu ni yeke fiel tañi mapu talof ya. Yasi chumleken tañi toituleken tañi mapu. Filke anamka kulin. Femngechi. Feimo ka feim piayin ni chuchini doy come atulen filkelof. Feimo ka feimeo amulayin ka kiñetoy ta kiñeke wirin chungen chemat ni niel inchin ni mongemen chem pilen. Chunke fui ta katipache ta inchinmo fechizungo kap chiñamula fin pulamien. Kachuy fi chumle que falta ni zungo kap chumle ruputun ta fachanta. Femechi toitunia fin. Feita kamula impulamien filke wirin kam lelu chumgechi ni conel tulen fachi zungumeo ni cheni mongen meo inchini mongen meo. Feimo taspiain kiña que nentoyin chem ta epeo cheman ta ul chem ta piamtun chem chumgechi ni kimel tungeken tapu chikeche feimeo. Ka feimo feipiain kiña que zungo ni kimel tungeken tapu itofil che lelu tamapumeo. Kamle kiñeke ni chumgechi ni pepilngeken te feiti mapudungun meo. Feiti tungo como mulaimay pulamien kachempiafun. Ka feita fameo pulamien kamule ta filke feyentun ni conel tulen tañi mongen meo. Kom toimo amultili filke chumgechi ni yam ngekel. Yam ngekel ta chek welu chumgechi tañi pepingekel ta kimen. Feimuta pingekei ta caja anto cheñeime, ¿ya? Es un mandato que cada persona llega a ser persona, pero de acuerdo a las acciones y el conocimiento que le van dando en torno a su mongen, ¿ya? Eso con un enfoque de acuerdo al enfoque cultural mapuche, desde su infancia que construye hasta el día de hoy el che. Pemechi tan lamtun poqui tapup chiqueche. Kamulei kazungul lamien llamó un sungo. Chemni Yamael, Iniam Yamael, ¿ya? Este conocimiento mapuche tiene que ver con el respeto hacia el otro, ¿ya? Es vital en las relaciones humanas, considerando que todas las personas tienen ideas, creencias y sus propias formas de relacionarse, y además los seres humanos, nosotros somos seres pensantes y por ello también poseemos una infinidad de formas de percibir, de concebir, de entender y de plantear distintas situaciones. Lo importante también
es saber escuchar, de dialogar desde la diferencia en la que nos encontramos, ¿ya? Buscando los mecanismos que nos llevan a una comprensión medida de las cosas que nos diferencian. Otro asunto tiene que ver con el yam, o con el respeto. Es chumniechi ni lamtung ni kel tapu, huequeche ni pepil al hueluca, yam klial ni filke chemkun, filke ngnen, filke nien mleyelu tamapu meu, mley ni yam klial. Entonces, desde ese yam, o filke yam lelu, con el tuley fachi toitu sungu meu, vimu amulei mai ni toitun sungu, ni chumnyechi ni kisawal, ka chem lei feichi toitu meu, nento afin feula. Kimel tu chefe ni al, ni atukun mapuka filkezungu upamo. Ese es nuestro contenido de lo que estamos trabajando. ¿Ya? Tiene que ver con la normativa mapuche y los procesos históricos. Ese es nuestro tema que vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que ver aquí? Se presentan algunos extractos que da cuenta del las mapuche, desde el mapuche Quimón, ¿ya? Y eso lo vamos a ir contando y viendo de qué manera está enfocado. Observamos que muchos de los principios de las mapuche se encuentran operando en las comunidades, en diferentes campos de vida, sobre todo en las relaciones sociales y en las prácticas rituales, así como en los diversos mecanismos de control social, a partir de los juicios morales que emite la comunidad y que delatan a principios ideológicos y éticos que deben regir la vida individual y a su vez colectiva. Por tanto, el AFMAPU es un concepto de los más opacos y polisémicos que hemos encontrado en la cultura mapuche. Desde esta perspectiva nos referimos al AFMAPU como a un conjunto de experiencias, conocimientos ancestrales y normas vinculadas con la creencia religiosa y con la cosmovisión, las cuales pueden ser articuladas y de acuerdo a la acción social que permite esto. Por otra parte, el conjunto también ofrece o otorga variaciones según el territorio, ¿ya? Y la época, ya que estamos ante un comprendido de normas fijas, ¿ya? Y dirigidas que se prestan a una codificación y compilación. Eso nos decía un Wirin de la etnografía que se sacó de una fuente del año 2019. Otros casos que vamos a decir es el siguiente, que es un texto que da cuenta sobre la alimentación mapuche desde el mapuche Quimón. De qué manera está dado nuestra comida en nuestro conocimiento. La alimentación es considerada como un componente importante, no solo desde una perspectiva nutricional en una cultura mapuche, sino además de la socialidad mapuche. Cada huichán
Huichán, que significa visita. Que llega a una vivienda, a una ruca mapuche, se le sirve de la mejor comida que exista o que está en el momento, demostrando con ello el aprecio, el cariño, el respeto hacia las personas. ¿Qué es el yafutún? ¿Qué será el yafutún? Es un término referido a la práctica, ¿ya?, de alimentarse, que literalmente significa es para tomar fuerza, endurecerse, ¿ya? Mientras que el término in, ¿qué significa in? Que significa simplemente una acción de comer. Inchein, eimiimi, fei, ¿ya? Tenemos que, dentro del comer, está el kimun, pero está el kmein, ¿ya? ¿Qué significará el kmein? Que significa nutrirse bien, comer bien, ¿ya? Y el huesaín también existe, el huesaín. ¿Qué significa huesa? Tiene que ver con el mar, con lo contrario del kmé. Mal, ¿ya? El huesaín es comer mal, nutrirse mal. Entonces, es importante señalar que en cada territorio existen alimentaciones y prácticas culinarias distintas que deben ser abordadas. Por ejemplo, en la zona lafkenche que tenemos está el coyof, semseta coyof, es el cochayuyo, también tenemos el lua lua, entre otras de las algas, que simplemente lo conoce la gente de allá de los lafkenche, ¿ya? Desde luego es una gran variedad de chalgua, ¿ya?, o pescado. Mientras que en la zona pehuenche que tenemos allí encontramos una variedad de gama de preparado con el ñiyu. ¿Qué? Ustedes me dirán, ¿qué será el ñiyu? Es el piñón, ¿ya? Y también tenemos la carne. En el caso de los pehuenches. Por otro lado, también tenemos que en el misaún, ¿qué será el misaún? El misaún, desde el Kimun mapuche, tiene que ver con el misaún, es de compartir, de algo que tengo yo de un plato, es compartir, ¿ya? También puede ser un musai, por ejemplo. Voy a mostrar esto. ¿Qué es el musai? Es que yo tengo un musai, ¿ya? Es para compartir, yo comparto con usted, con mi ñaña, con mi lamien, que de un mismo vaso. Eso es misagún, ¿ya? Que hoy día el misagún se está enfocado de otra forma. Ya, eso es el misagún, ¿ya? Y ahí puedo yo tener el winkofke, ¿ya? Y lo comparto. Tengo el muyoquín, ya lo comparto. Feita misagún. Amuy lepemay. Feita kamleita ni kakzau, mapudun meo. Feita un ejemplo, bien. Es el seumayan ti kofke, ¿ya? Feita, ¿cómo se realiza el kofke, ya? Una tapom ngekirungo, feita fayum kofkewe, vaye kofkewe ngo, katis ati shathi, fei nyochi tukuning pu keichi enganti ko, fei me kom, diwil ngekei, fei wilata sofan ekipiafun, fei tenyi fam ni ngeken. Fei el kuno ngekei ni prayal, fei ta takukuno ngekei, pukiñeo orachi, fei monkol kuno ngekei. Ka chaputh, ya, chaputh ngekei, ni tukungyam, are yiwin, kawel, kam iwin sanywerchi, ni iyalchi winkofke, ya. Este texto escogido sobre las especies vegetales también tenemos presente en el territorio mapuche. Y en esto nos señala que la diversidad de territorios
es tan fecundado, es tan fecunda con la diversidad de especies vegetales, ¿ya? Que pueblan los distintos pisos ecológicos del Mapuche Mapu, que es el territorio mapuche. Desde el Océano Pacífico hacia el oriente se encuentran innumerables bosques y lo otro de carácter nativo, que contienen diversidad de especies sobrevivientes a la expansión forestal, monocultivo de pino y eucalipto, y también se destacan los humedales, en lo que predomina el rume, tiene que ver con el conquillo, donde tenemos el humedal rumenento, por ejemplo. También tenemos el chomé, que tiene que ver con la totora o kidnapping y el café, que suelen ser usados para techar las viviendas, o la ruca del mapuche. Al igual que tenemos es el urñí, que es el coligüe, y el foqui también, es la enredadera que se usaba como para coligüe, o sea, no de coligüe, sino de clavo para amarrar cada uno de los mamuel que se cruzaban en Chirucameo, para armar el armazón del bueno mapo del cielo, se puede decir, ¿ya? También tenemos la madera robles, como el coihue, tenemos el trihue, que es el laurel, ngulngo, también tenemos lo que es el ulmo, ngulngo, tenemos el coyam, que es el guaye, raulí, tiene que ver con el raulí, mañío, que prevalecen en estos espacios naturales. Estos arbustos, como el clon que es el maqui, tenemos el chacay, que son de espinosos, que se usan también para la ceremonia cuando está el Satún, para que cuando está poseído con algún tipo de energía. Tenemos el play, pues también es una enredadera. La cosquilla, que es la enredadera que da el copihue, ¿ya? Son usados también para fines medicinales, ¿ya? Tanto para personas como para animales que se enferman. También tenemos también estos tipos de plantas que se usan también para curativas. Desde el conocimiento mapuche, se sugiere, se usa harto lo que tiene que ver con el boqui y también los boqui y las hojas, sobre todo para algún tipo de enfermedad cuchán, ¿ya? Tanto para los animales como para las personas. Para complementar esta actividad también se usa harto lo que tiene que ver la buen la machi, ¿ya? Ella la usa para la curativa, también la buen tuchefe, los tamchefe, ¿ya? Y lo otro también se presenta en este quimón, tiene que ver con los lugares que son de con muchas vegetales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos muchos lugares con vegetales o vegetación, tenemos el Mahuisanto, Cheuñimulén, por ejemplo, el Mahuisanto, Cheuñimulén Tacoyam, Chihue, Lingue, ¿ya? Allí donde corresponde el bosque de roble, laurel, el lingue. Se trata de un bosque parcialmente caducifolio, ¿ya? Y es rico en especies. Se trata de un bosque parcialmente de trepadora, ¿ya? Porque tiene mucho gancho y arbusto. El bosque original era una comunidad de unos 40 metros de altura o con 5 estratos de bien definido con una especie alrededor de 127 especies que tenía un mausante ya, con puros árboles nativos. Tenía 26 aligüen, por ejemplo, 10 boqui, trepadores, variedad de pasto. Las especies son más importantes
están asociados al que son el coyam, el laurel, el chihue, tal el columamul, ¿ya? Y la quila. Eso es lo que está en el Mahu Santo. Pero también tenemos el otro que es el lemunento campichanto, ¿ya? ¿Qué será el lemunento? Tiene que ver con el bosque de Temo. Algunos le ponen lemunento, temunte le ponen algunos. Tiene que ver con los lemunentos más que nada. Es un bosque pantanoso, ya lo que tiene que ver con los pichantos, porque el picha significa como un árbol que llama el agua. Es un lugar pantanoso que se desarrolla a la orilla de un curso de agua y que permanece anegada gran parte del periodo invernal, ¿ya? Con agua. Es una comunidad perennifolia de 20 metros más o menos de altura. Posee también como 30 especies en ese lugar. 12 son mamil leñoso, 14 boqui, trepadora, ¿ya? Y alguna hierba como también el pasto. En estas especies es importante de esta asociación como el petra o el pitra que dicen, el temo, el follimento, la esquila. Estos bosques forman parte de un espacio importante para la comunidad mapuche denominado Menoco, porque el significado simbólico que supone acerca de la relación entre los seres vivos que allí habitan y la gente. Es un sector inundado en el cual generalmente encontramos algún huichunco, ¿ya? O un esterito que sale de ese menoco. También tenemos el mallín. ¿Qué será el mallín? Mallín es un pajonal o vega que corresponde a la zona anegada, ¿ya? O pantanoso ubicado a la orilla de los cerros, que son utilizados principalmente para la crianza de aves, recolección de macheo y alimentación del ganado. Esos son los marinos. Y el macheo tiene que ver con los camarones, ¿ya? Esos lugares húmedos. De aquí también especies de este espacio pantanoso, como también encontramos como la totora, que le dicen, también encontramos el rume, que es el cunquillo, la contrahierba también tenemos, otras que son típicamente acuáticas, como el choroy lahuen, ¿ya? Es un pasto pinito. Tenemos el berro, feinfenco, ¿ya? El berro es que es como la lechuguita, que es muy rica hacerlo con algo más cítrico y que era muy rico el ferro. Por otra parte también tenemos el lil. ¿Qué será el lil? El lil tiene que ver con una quebrada, ¿ya? Se caracteriza por poseer fuertes pendientes y paredones de rocosos, ¿ya? La vegetación está conformada principalmente por matorrales como el kudu mamil o el arrayán. Es el kudu mamil o arrayán negro que dice. ¿Qué es el kudu mamil? También tenemos el kudu mamil, que es el palo negro, y ahí también tenemos el clon, que es el maqui. Los mata ratones, que es el dewu, el kuru boki, que tiene que ver con el boki negro. Esto es sacado de un texto que decía que lo sacaron de las ediciones de varias personas que viven de ciertos lugares. Lo editó la Universidad Católica desde
fue del año 1998. Eso es lo que de esa forma lo enfocó cada uno de estos ecosistemas. Ahora, hablando sobre algunos textos escogidos sobre los animales del entorno mapuche. ¿Qué es lo que tenemos allí? Los animales siempre han sido parte relevante de la vida cotidiana mapuche. ¿Ya? Tenemos las aves, los animales, se relacionan con las personas, quienes han aprendido a interpretar los comportamientos de esto. En Mapudungun se denomina Huelenzum. Allí los animales han sido clasificados según su hábitat, los comportamientos y su relación con las personas. Por ello tenemos el cocuyin, ¿ya? Tenemos la ucacuyin y tenemos el ñoncuyin. Los ñoncuyin tienen que ver con los animales mansos o domésticos. También tenemos los huelecuyin. Tiene que ver con anuncios, ¿ya? Esto es las premoniciones que los animales logran mostrar en ciertos momentos o circunstancias. Por ejemplo, los huelecuyin, por ejemplo, quieren mostrar alguna circunstancia o informar. Por ejemplo, tenemos los zorros, por ejemplo, que son animales que nunca suelen acercarse a la casa o de las personas, pero cuando lo hacen y gritan cerca de ellas, sobre todo en las noches, entonces estamos frente al anuncio de una muerte en la familia. Eso es lo que ese es el hueleculí. También vamos a ver algún texto que se dio cuenta de este troy, de los animales mamíferos, ¿ya? Desde el Quimán. En Mapudungun, lo voy a decir en Mapudungun, que dice así: Kuifi mleke fui tafach aucaculín, soy fucha pangui, panquil, ka tapial piñeica, ka nahuel, fei pehuenche, ple peñeque. Mahuisameo, camulei feichi coscos. Wiña, fei chel, ñarqui, femñey. Camulei culpeo, canguru trewa, reke wankukei. Af kunungekei feichi nguru. Ule, mele, wenyen mukei. Achawal, pafu, feita feipique fui tafachi piam, tiche wirulu chilamien pascual coña piñe fui. Tacuife. Entonces eso nos dice en Mapudungun que hay animales feroces. Es el más grande, es que el pumas o león chileno. Es el tigre, que se encuentra en dirección de Argentina. Además, hay en la selva los gatos montes, la huiña, el colocolo y el cadmo, que tiene semejanza con los gatos domésticos. También hay que el zorro grande o el culpeo y la chilla ladran como los perros. La zorra es un bribón astuto que se roba mucha gallina y pavo. Tenemos también otro texto que nos habla, que nos dice este huirín de otro que tiene que ver con los de la Rucaculli. Textos escogidos de los animales tienen que ver con el Rucameu Tamlei Chelculi, Feichi Cahuello, Mansun, Sañue, Ufisa, Kakekai Kawinka, Ka Palel Tafaka Kuifi, Nielafuika.
¿ya? En la casa además también hay animales como los mansos, por ejemplo tenemos el caballo, los bueyes, cerdos, ovejas y otros más, que fueron introducidos por los extranjeros. Antiguamente no lo teníamos o no había. En esto se presentan textos que dan cuenta de la relación dada entre la sociedad chilena y sus instituciones y estructura y la sociedad mapuche desde el Mapuche Quimán. Feitafe y Piavón, Cuifi, Feleque Fuizumo. ¿Ya? Esta es una tendencia de que solemos escuchar a menudo. Es decir, que antes de las cosas eran de esta manera, a veces en una remembranza, otras veces una añoranza y otras veces a un mal recuerdo, que no se ha podido olvidar y que es necesario recordar y traspasar. En las familias existen innumerables relatos que tratan la relación de que se ha forzado entre la sociedad chilena, sus instituciones y estructuras con la sociedad mapuche. Es importante que aparezcan las voces de las familias, ancianos, ancianas, que relaten y expresen lo que saben, solo hablando, contando y analizando podemos curar las heridas causadas por un trayecto lleno de injusticia, arrebatos, despojo, prepotencia y racismo. Tenemos otros extractos que nos decían que es en la exhibición etnográfica, este fue en el año 1983, en el Jardín de Aclimatación de París, dice, que es un grupo de mapuche fue expuesto junto con animales y plantas que se traían de los territorios colonizados por Francia, ¿ya? Al poco tiempo, la finalización de la guerra de invasión del territorio mapuche es que es un grupo de 14 mapuches vivía en el proceso de dominación colonial. La ciencia colonial realizaba las observaciones clásicas de la antropología colonial. La ciencia colonial realizaba las observaciones clásicas de la antropología colonial, dice, pero que en el tiempo dejó registro los informes de la exhibición del grupo mapuche frente a los visitantes franceses, ansioso por ver a los salvajes que realizaron las observaciones de los mapuches. Expresa que aún privados de sus monturas, los araucanos o los mapuches de jardín de aclimatación no pueden dar una idea de sus ocupaciones habituales. Sin embargo, la construcción de sus zozas de paja, los miles de pequeños trabajos de cada hora, ver todo esto nos transportada por algunos instantes en el lejano país de la Araucanía, donde estos nobles habitantes de sitios grandiosos, con escenas emotivas que se inspiraban en el siglo XVI a Ercilla a escribir una epopeya que es una de las glorias de la literatura española. Eso fue Tracoifi, ¿ya? Cada territorio posee su propia característica y su propia historia. Con ello
Deben conocer esto los jóvenes. La idea de que el territorio tiene que lo mapuche considera una de sus dimensiones son los futalmapo, las que a veces contienen otras dimensiones más específicas hasta llegar a una denominación más directa con la familia. El territorio pehuenche central abarcaba ambas vertientes de la cordillera de los Andes, entre Talca y Lonquimay, entre los ríos Diamante y el sector sur del río Neuquén, en el área transandina. La presencia del pehuenche desde el río Maule hasta el río Chillán fue esporádica y correspondió a irrupciones de grupos que provenían desde de otro lado de la cordillera. Dado el sistema de gradientes altitudinales que permite el desarrollo de diversos pisos ecológicos vegetacionales, con el Mallín, la Pampa Baja, el bosque nativo de diversidad de especies y las pampas altas, los habitantes de este territorio configuraron dos espacios económicos: invernada y veranada. Y en el tránsito entre ambos se desarrollan y fortalecen, y se fortalecen hasta el día de hoy los elementos de su identidad y su cultura. También tenemos un texto relacionado con el tema, tiene que ver con un apeo, que transmite conocimientos. Apeo mo que está muy en keita mapuche que ya. Entonces no quiere decir que en esta modalidad narrativa está presente en los distintos territorios y ha sido transmitido de generación en generación con la finalidad de caracterizar los perfiles y las diferentes personalidades de personas presentes en nuestra sociedad. La idea es formar criterio y generar una idea de lo que significa e implica ser de una determinada manera. Ñuhuache, persona sagaz, intrépido, sin escrúpulo. También tenemos como el ngr, que está el zorro, ¿ya? Matú, que es el rápido, como la mara liebre. Tenemos también el Xaufe, que es el trabajador, como el Zañi. También el Zañi tiene que ver con el chingue. Lo importante es que se resaltan además a estos animales que tienen que ver con los perfiles de las personas, ¿ya? Es poner también, lo importante también, se resalta además la belleza de cada especie, sus ironías, forma de pensar las cosas o las situaciones. Es poner también la fauna animal en situaciones que la persona puede vivenciar y las perspectivas que adoptan para solucionar y enfrentar los problemas. Feixísimo pulania. Pique win ley filque culin ni asmeo. Para complementar esta actividad vamos a ir explicando el nglam explícito o implícitamente que está dentro de un EPO, que está lo vamos a decir en mapudungun, que se llama así: Pichimara ni nglam tungien. Feipiam ti chimara compui futanawel. Ni tukukan meo. Fei pofofui ni ya. Kole, fun, kake,
Karukatu tapel huesalu feimeu upa y bueno lu ngezukar kefi titukukan chitukukame sewepa seumanielue ni infitun piam pe yusi tefa nawel feimeu piam inangei epe poukulelu malalmeu piam ngân mange fui ni kelen welu piam timara rengkun nentu luwi timara rengkun nentu luwi feimeu piam katu tipai ni kelen katu mangi ni kelen cheu rumela yaimie elme pipingewei piam ti tanawel ngenentulu am chimara feimeu piam tanawel amoini malomial ti tamarameo welu piam ngati tam nawel pilai kompualo kinye futarengi piam mlei ilkun ngei piam ni wita lepun chem sunguam tamiawimi tefa pingeyam pingei piam pei piam nentu sungui tanawal mulai lemai ta sungu ni suamam miau kelu tache uyamai nganau naganteng ta peimenge yu tami fotum tatafa apon kuno make neo ngani tukukan seu huesalu ka ngesui maeneo nitukukanem mefule wei meten tatafai kisu witan ta wei tati chumngesi am tatafa chemem femeno tafa pichimara kunyifal ngei amchi nilai nglam chau nge pelai mai nyuke pelai mai repichi ilkatule wenche uta ye fule sunguka nofel repchi wenche ile feita sunguka nofel feimuita tofa malopa peyu pinge pai piam tamara feler kei liamaita sungu huesakunur kei ni tatafei feitapchi natam kaya fin tanyi puche piam tangara ngutumui piam ngani somo ni ftachao ni kusenyuke tipchimara ni kuku kanyi fotom matu alkutupa men ta sungu tatafa tayu pingepen tatafachi pifi piam ngati ni kure tayu choyun ta apun kuno makefei tanyi tukukan tatafa tanyi penyi tafa menau kwasal keletui kai semam tafem pumui
mi tipi. Chempi tamilonko, tafe mimi. Chempi tamilonko tafe puimi. Chemuam. Gesukai me fin titukukan. Chumekei mu am tati. Ka fempule tami yai. Wenyo femawela yai mi tati. Pikei ngupiam. Femau tatafa. Taklen. Tulewela yai men. Femau tatafa. Taklen. Tulewela yai men. Kom taman puyal. Taketoklen tulewai. Pi. Naku mui. Piam. Tofa nawal. Femau tofa marapiam. Nglampi ni fotum. Ni fem wenual. Kani kunyu tulial. Ni pekanka nge kenual. Kachem norume. Kani ngepin kaun nuam tachemeu meu. Rume. Mufu anteta au kanto wela yaimi. Pingei piam chipchimara. Chem norume. Tipa wela yaimi. Azno. Tipa kalmi. Azno tipa kalmi kai. Uimaka yayu. Newento. Nentu. Chiripa kakanuayu. Ka uimaka yayu. Kurumeu. Pingei piam chi marayem. No was a pinger ki chimara. Fue ulata winkas mutual. El consejo de la pequeña liebre. Un día la pequeña liebre se metió en el huerto del Nahuel. ¿Qué pasó allí? Y apurada comió cuanto quiso. Cole, lechuga y zanahoria. Una vez satisfecha, ¿qué es lo que hizo? Arrancó las plantas que quedaban. Cuando estaba por terminar su travesura, la sorprendió el Nahuel y comenzó a perseguirla. Al aproximarse al cerco, el Nahuel logró alcanzar la liebre por el robo. Esta, en el último esfuerzo, se soltó, pero perdió su culita. No te escaparás, bandido, rezongó el Nahuel. Al no poder alcanzarlas, decidió entonces ir a reclamar formalmente a los padres de la pequeña liebre. Tieso de furia y armado en un gran palo, se dirigió a la casa de la liebre, en la cual no quiso entrar. El papá de la liebre le preguntó: ¿en qué trámite anda? El gran Nahuel entonces se dispuso a hablar y dijo: tenemos problemas. Por esto te vengo a ver. Ayer por la tarde sorprendí a tu hijo
comiendo mi sembrado. No contento con eso, arrancó lo que quedaba. Y ahora ya no me queda más que un par de plantas en pie. ¿Por qué me ha hecho esto la pequeña liebre? Si solo hubiera comido un poco por encima, el asunto no se vería tan grave. Por eso estoy aquí, concluyó el gran Nahuel. Muy grave me parece lo que me cuenta, replicó el padre de la liebre. Tendré que informar a toda mi familia. Entonces llamó a su esposa, a su padre, el abuelo de la liebre traviesa, a la abuela y a la liebrecita. Venga rápido a escuchar lo que ha venido a decir el Nahuel. Le dijo, nuestro hijo le comió las plantas a este hermano. La mamá exclamó, esto es muy grave. ¿En qué pasaba para atreverse a hacer algo así? ¿Por qué has arrancado las plantas? ¿Qué daño te hacían? El Nahuel advirtió a los padres, si su hijo repita esta acción, es muy probable no lo vuelvan a ver. Acto seguido, sentenció, de ahora en adelante, usted no tendrá más el rato largo. Y toda su descendencia será rabo corto como consecuencia de la mala acción de su hijo. Los esposos le aconsejaron al hijo que fuera más cuidadoso y que nunca cometiera acciones de este tipo. La explicación que no se debe provocar daños al entorno y que siempre hay que actuar con mesura y consideración. Por lo que has hecho, te quedará sin jugar durante varios días, no saldrá a ninguna parte y si desobedece y si sigue desobedeciendo, te azotaremos con ortigas al trasero, desnudo, le terminaron diciendo. Vamos a ver algunos nombres de algunas comidas, como tenemos lo decir solamente es mapungún, que dice así: Achawal koru, tikun koru, pantuka koru, ilo zañue, ilo kawel, ilo ficha, rumel kofke, no rumel kofke tiene que ver con la tortilla, la tortilla del caldo, y winkofke o yuwinkofke, kofkewa, kachilla muzai, wa muzai, ngiliu muzai, kulfungen, yamchengen, sungungen, wenika wechenge fen, wenika feche fengen, wenika fechenge fengen, kimche,
Kemeche, Norche, Mangel Falchi, Chengen, que Mangel Chefengen tiene que ver con una persona más desconfiable. El Huesache, Coilache, Hueñefeche, Checawun. El Checawun tiene que ver con una persona que es persona fanfarrona, engreída. Chofa. En el Poyegún tenemos varias. En el Poyegún tiene que ver con la demostración de cariño y afecto hacia una persona. Y de ahí donde viene el Misaún, que le explicaba adelante. Posteriormente viene Iael, lo que tiene que ver con el alimento. Desde el alimento tenemos el Koru, tenemos el Kankato, tenemos el Kofke y tiene que ver con la vida que es el Mosai. En el Koru tenemos Fil Koru, Ashawal Koru, Tikun Koru, Pantuka Koru, y con el Kankato puede ser Ilosangwe, Ilokawel, Iloficha, ¿ya? Y después tenemos el Kofke, Ringal Kofke, Iwin Kofke, Kofkewa, y esas son las variedades del Kofke. Y también tienen Musai, Cachilla Musai, Uwa Musai y Ngiliu Musai, Ngiliu Musai. Kamlei, Gangelo. Tenemos el Che. ¿Qué tenemos en el Che? En el Che tenemos Poyefalche Chiche, persona más amada, Kimche, tenemos el Norche, tenemos el Nehuenche, tenemos el Kemeche, el Kilfunche y Amangel Falche. Y por último tenemos los epeos están distintos. ¿Los epeos para qué sirven? Tenemos los epeos para transmisores de transmitir valores. Tenemos dentro de los transmisores valores tenemos el Kilfunyen, el Yamchenyen, el Sungunyen, Feita Huenica Huenchenyen, ¿ya? Y tenemos el otro que lo reconoce los modelos de personas, ¿ya? Los modelos tienen que ver con el Kimche, el Kemeche, el Norche y el Mangel Falchechi. Y para reflexionar sobre los antimodelos, ¿ya? Tenemos el Huesache, el Coilache, el Hueñefeche y Checawunche. Son populamente, te voy salto mai.